Para quienes nos escuchan hoy, ojalá puedan hacer un pequeño ejercicio mental con nosotros. Haz de cuenta que intentamos recordar el peor trayecto al trabajo que hayamos tenido. Uy, claro, esa pesadilla matutina. Exacto, esa sensación de salir de casa cuando apenas está amaneciendo, solo para enfrentarse a una auténtica odisea de, 2 horas. Estar atrapados en un mar interminable de asfalto. Sí, rodeados por el ruido de los claxones y respirando humo. Totalmente. Viendo cómo el reloj avanza mientras el vehículo apenas se mueve, un par de metros. Pero ahora la idea es borrar esa imagen por completo. Ajá. Que en lugar de ese sufrimiento diario, la gente camine unas cuadras hacia una estación impecable, pague el equivalente a menos de la mitad de $1 y se suba a una cabina. Y de repente, pues están flotando, ¿no? Sí, un vuelo tranquilo, sin baches, deslizándose durante apenas 40 minutos sobre lo que parece ser, un mapa gigante en 3 dimensiones. Un museo al aire libre, lleno de colores vibrantes. Es que es un contraste que, casi parece ciencia ficción cuando lo pones en esos términos. Pasar de la frustración absoluta... De la impotencia total. Exacto, de esa impotencia a nivel de calle a una especie de serenidad total suspendida en el aire, es un alivio que, va mucho más allá de lo logístico. Tiene que ser casi terapéutico. Y esa transformación masiva es exactamente de lo que vamos a hablar en esta inmersión profunda. Así que les damos la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Así es. Y prepárense, porque hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos que francamente me sacó una sonrisa. No estamos leyendo un tratado de planificación urbana o un reporte de gobierno. No, para nada, es algo muy distinto hoy. Sí, hoy estamos analizando el guión de un programa diseñado exclusivamente para enseñar el idioma español. Se llama All Spanish y el material está enfocado en estudiantes de nivel principiante o intermedio. Sus presentadores, Carlos y Elena, básicamente están intentando enseñar vocabulario básico, ¿no? Ajá, palabras de todos los días. A ver, vamos a desempacar esto, porque nuestra misión hoy es leer entre líneas. Queremos extraer las joyas de conocimiento que esconde esta lección. Lo cual resulta ser un caballo de Troya maravilloso para la información. Totalmente. Al tener que simplificar el lenguaje para que los estudiantes no se pierdan, el guión termina despojando a la infraestructura de, ya sabes, toda esa jerga técnica incomprensible. Sí, nos deja con lo más humano. Exacto, nos deja con las características más fundamentales de lo que en realidad es, una verdadera maravilla de la ingeniería en la Ciudad de México. Es que queremos entender cómo una megaciudad está reescribiendo literalmente las reglas de movilidad. ¿Cómo es que un concepto físico que todos asociamos con, ir a esquiar en la nieve? Sí, las vacaciones. Claro, cómo eso termina convirtiéndose en el salvavidas diario para miles de personas. Pues mira, para entender la escala real de esta solución, primero tenemos que mirar el mapa. Hay que entender la geografía brutal de la zona. Ajá. Sería imposible apreciar la cura sin haber diagnosticado antes la gravedad de la enfermedad, por así decirlo. Y de hecho, el documento fuente diagnostica esa enfermedad con una palabra súper clara. Carlos y Elena describen el tráfico de la Ciudad de México como una pesadilla. Y no exageran. No, para cualquiera en nuestra audiencia que haya experimentado un embotellamiento en una ciudad de ese tamaño, pues sabemos que no es una metáfora. Hablan de una realidad física que agota. Es que las ciudades hiperdensas, especialmente las que están en valles, rodeados de montañas, llegan a un punto de saturación matemática. Ya no caben los coches. O sea, la superficie del suelo no da más de sí. No puedes simplemente ensanchar las calles o construir más carriles, porque tendrías que demoler vecindarios enteros. Claro, vecindarios que llevan décadas ahí. Exacto. Y si piensas en ir por debajo, construir líneas de metro subterráneas en zonas montañosas o con suelos irregulares, pues es una locura financiera. O de plano imposible para la ingeniería tradicional. Y en ese callejón sin salida es donde aparece la estrella de nuestra fuente de hoy. El cablebús. El cablebús, sí. Y muy específicamente la línea 2, que el guión ubica en la alcaldía de Iztapalapa. Ajá. Físicamente lo describen como un teleférico.
Nos pintan esta imagen muy, no sé, muy tierna de cabinas azules como pequeñas cajitas de cristal colgando de cables muy largos. Sí, y el guión usa una palabra muy específica, muy de allá. Ah, sí, para inyectarle sabor local le enseñan a los alumnos que es una solución chida, que en la jerga mexicana significa genial o buenísima. Y lo fascinante aquí es cómo una obra pública logra ganarse ese adjetivo tan coloquial. La infraestructura del gobierno rara vez es calificada como chida por la gente. Casi nunca, la verdad. Pero la genialidad del cablebús es que responde directamente a las limitaciones físicas. Al llevar el tránsito hacia el aire, esquiva la congestión de manera, tridimensional. Pero a ver, pongámonos escépticos por un segundo. Vale. Haz de cuenta que tomas el telesilla de un resort de los Alpes y lo dejas caer en el caos urbano. Volar sobre el tráfico suena padrísimo para un turista un domingo, pero ¿de verdad funciona como transporte masivo? Esa es la gran duda, ¿no? Sí, o sea, ¿de lunes a viernes es eficiente o es solo una atracción para las postales? Funciona precisamente porque altera la ruta lógica. Un autobús a nivel de calle en una montaña tiene que zigzaguear. Uy, sí, subir pendientes súper inclinadas. Exacto. Detenerse en semáforos, esquivar autos estacionados en doble fila, lidiar con las inundaciones. Es un laberinto. Un dolor de cabeza. Totalmente. El teleférico, en cambio, traza una línea recta en el aire. No compite por el espacio terrestre. Es un flujo continuo, casi como, digamos, una arteria en el cielo. Es literalmente sacar a los jugadores del tablero donde todos están atascados, ¿no? Crearles un segundo piso invisible. Exacto. Y sabiendo que el cablebús logra este truco de magia, pues tenemos que enfocarnos en el impacto real. Porque las proezas de ingeniería son muy aplaudibles. Pero a la gente le importa su día a día. Claro, lo que de verdad importa es cómo esa cajita de cristal altera sus recursos más vitales. Y en el guión de Hola Spanish, esto se reduce a dos conceptos universales, que son el tiempo y el dinero. Que son, sin lugar a dudas, los dos pilares que definen la calidad de vida en la ciudad. Repasemos los números que enseñan. Carlos menciona que el costo de un viaje es de solo 7 pesos mexicanos. Poquísimo. Sí, el guión hace la conversión rápida y señala que es menos de $0.50. Lo catalogan directamente como económico. Y ahí introducen otra palabra clave. Ah, la lana. Nos regalan otra joya del vocabulario. Enseñan que lana es como se le dice al dinero en México. Explican que no necesitas mucha lana para viajar. Y que se paga con una tarjeta de movilidad. Exacto. Ese detalle de la tarjeta, es fundamental. Significa que no es un capricho aislado o una atracción turística con su propia taquilla. Está integrado operativamente a la red de la ciudad. Al mismo nivel que el metro o los autobuses. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando pasamos al factor tiempo? Porque la fuente me dejó, te lo juro, con la boca abierta. Los números son impresionantes. El documento relata que la gente que vive en lo alto de las montañas solía tardar 2 horas de reloj solamente para lograr bajar a la estación del metro. 2 horas solo para empezar el viaje real al trabajo. Sí, 2 horas de pura bajada. Y con el cablebús, ese mismo trayecto ahora toma 40 minutos. Para la gente que nos sintoniza, haga la matemática humana por un segundo. Es un ahorro brutal. Es ahorrar 1 hora y 20 minutos en la mañana y otra hora y 20 minutos por la noche. Casi 3 horas al día. ¿Es que devolverle a un ser humano 3 horas de su vida cada 24 horas? Es regalarle tiempo para dormir, para cenar con calma. Le cambia la vida a uno por completo. Y si conectamos esto con el panorama general de cómo se han construido las ciudades, nos topamos de frente con el concepto de equidad espacial. A ver, cuéntame más de eso. Pues, históricamente, la infraestructura de primer nivel, o sea, lo más rápido, limpio y silencioso, siempre se instala en los distritos financieros o en los barrios de clase alta. Claro, donde hay más presupuesto. Exacto. Quienes habitan en la periferia, precisamente en las zonas con la topografía más difícil, son los que siempre quedan relegados al peor transporte. Son los que tienen que tomar 3 microbuses distintos, caminar por calles empinadas sin iluminación, madrugar a las 4 de la mañana. Totalmente. Pero el cablebús rompe esa tendencia. Estamos viendo tecnología de punta, silenciosa y aerodinámica, instalada explícitamente en la periferia. Y el guión lo subraya, ¿no? Que es para la gente trabajadora. Exacto. Es un sistema diseñado y subsidiado para la gente trabajadora de las montañas. Esto es una democratización radical de la movilidad. ¡Qué fuerte!
El objetivo principal no es pasear turistas por el centro, es reconectar a la fuerza laboral con la ciudad, devolviéndoles su dignidad. Esa palabra es clave, la dignidad. Y hablando de cómo se siente ese trayecto digno, la curiosidad salta a la vista. Ya sabemos que cuesta poca lana y te devuelve horas de vida, pero, ¿cómo es la experiencia humana de ir suspendido allá arriba? Es que el guión le dedica un segmento entero a describir el ambiente en la cabina. Sí, y abordan de inmediato la reacción psicológica más instintiva, el miedo a las alturas. Lógico, es lo primero que uno piensa. Y me parece súper honesto que los presentadores no intentan ocultarlo. Confiesan a sus alumnos que las cabinas se mueven un poquito cuando hay viento, Ajá. pero rápidamente traen el argumento de la seguridad, destacando que es uno de los sistemas más seguros del mundo. Y en la simulación que hacen para practicar español, la instrucción de las autoridades es una frase poderosísima. Ah, sí, dicen, suba con confianza. Exacto. Es una frase minuciosamente elegida. Las autoridades saben que están pidiendo a la gente que modifique un hábito súper arraigado en la tierra y lo traslade al aire. Cuesta trabajo dar ese salto. Claro, entonces reconocer la inquietud y contrarrestarla con esa garantía ayuda a romper esa barrera psicológica inicial. Pero aquí es donde se pone muy interesante, porque una cosa es el eslogan y otra estar allá arriba. Si hace viento en la ciudad y la cajita de cristal se balancea, ¿de verdad alguien puede ir relajado leyendo un libro? Pues la respuesta radica en el entorno sensorial que lograron crear. A pesar del viento o del caos abajo, el documento es enfático en describir el viaje como silencioso. ¡Qué paz! Sí, no hay ruidos de motores, no hay fricción de llantas contra baches. Y ese aislamiento acústico es lo que genera una sensación de calma que permite a los pasajeros, como dice la lección, ir platicando muy a gusto. Ah, claro, el cerebro deja de percibir peligro cuando no hay ruido estridente. Exactamente. Y ese ambiente pacífico se complementa con lo visual. El guión describe cómo asomarse por la ventana es como ver un mapa gigante cobrar vida. Destacan una iniciativa espectacular en la ruta de Iztapalapa. Los murales, ¿no? Sí, enormes murales pintados directamente sobre los techos y las azoteas de las casas. Es arte urbano que solo cobra sentido si lo ves desde el cielo. Lo bautizan como un museo en el aire. Y esa intervención visual tiene implicaciones súper profundas sobre cómo valoramos los espacios. Tradicionalmente, sobrevolar una zona residencial de bajos recursos mostraba la cara que las ciudades prefieren esconder. Claro, techos sin terminar, tinacos de agua oxidados. Desorden visual, exacto. Las azoteas suelen ser los basureros olvidados. Totalmente. Pero al transformar esos techos grises en lienzos artísticos, el transporte actúa como un catalizador. Otorga visibilidad a un espacio que antes era ignorado. Lo dignifica. Como dice la fuente, eso se convierte en un tour muy barato por la ciudad real. Entrelazas el turismo cultural con el trayecto pesado del trabajador. ¡Qué maravilla! De la noche a la mañana, el vecino no es solo una estadística. Es el espectador en primera fila de una galería de arte. Básicamente le estás diciendo a esa comunidad que su entorno merece ser visto y merece ser hermoso. Así es. Y esto nos sirve de puente perfecto para entrar al último aspecto de este análisis. Considerando que nuestra materia prima es una lección de vocabulario, sería un crimen ignorar cómo este transporte está infectando, en el buen sentido, el idioma local. Es que el lenguaje es siempre el último en adaptarse, pero el más revelador. La forma en que una ciudad nombra las cosas nos dice cómo se relaciona con ellas. Ajá. Términos súper comunes. Pero recalcan que a este sistema nadie le dice el camión colgante. Lo llaman por su nombre y apellido, el cablebús. Y el guión se detiene a repasar los verbos. Le enseñan al estudiante a usar el verbo subir. Onda, yo me subo al cablebús. Y el verbo bajar para el destino. Sí, un repaso enfocado en palabras como transporte, vista, barato, alturas y chido. Esto plantea una pregunta importante sobre la apropiación cultural de la tecnología. En la red caótica de una ciudad, el hecho de que el cablebús se niegue a ser empaquetado como un micro más, le otorga un estatus especial. Me fascina ver cómo el habla de la calle abraza esta modernidad. Que un estudiante aprenda a decir me subo al cablebús y está bien chido, nos indica que ya fue digerido por la cultura popular. Ya es parte de ellos. Sí, no se siente como un proyecto frío de ingenieros. La gente lo ha hecho suyo. Y esos verbos, subir y bajar, en lugar de tomar, refuerzan que es una experiencia vertical. Estoy convencido de que el éxito de una infraestructura
no solo se mide en toneladas de acero o boletos vendidos, sino en qué tan rápido se infiltra en las conversaciones diarias. Y creo que con esa imagen de cómo el cemento, el arte y las palabras se están fusionando, llegamos al momento de aterrizar todo esto, porque empezamos con una lección de español y terminamos con una clase de urbanismo. Sí, quedó claro que el cablebús no es solo una atracción turística. Es un mecanismo implacable para ahorrar tiempo, un instrumento de equidad social y un museo panorámico. Y una pieza clave en la identidad verbal. Ahora, para la gente que nos escucha desde otras partes del mundo, ¿cuál es el gran aprendizaje aquí? Pues nos demuestra que los problemas urbanos crónicos, ese tráfico paralizante, no siempre se solucionan pavimentando más o haciendo túneles. A veces, la verdadera innovación consiste, muy literalmente, en dejar de mirar al suelo y empezar a mirar hacia el cielo. El aire como un recurso infrautilizado, ¿no? Voltear hacia el cielo, me encanta esa imagen. Exacto. Y justo para cerrar, quiero dejar un pensamiento provocativo para que nuestra audiencia lo mastique. El guión de hoy ponía mucho énfasis en esos murales, arte creado exclusivamente para ser admirado desde las alturas. Sí. Si el día de mañana instalaran un sistema que nos obligara a volar y mirar hacia abajo todos los días, ¿cómo cambiaría la manera en que cuidamos la parte oculta de nuestros vecindarios? Es una excelente pregunta. Si la ciudad entera pudiera leer nuestras azoteas, ¿qué historias empezarían a contar nuestros propios techos? Es una invitación a replantearnos qué decidimos ocultar y qué decidimos mostrar. Totalmente. La transformación de una ciudad empieza cuando te atreves a cambiar la perspectiva. Recuerden esa promesa. A veces, la diferencia entre 2 horas de pesadilla y 40 minutos de vuelo sereno está a solo 7 pesos de distancia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un placer. Sigan explorando sus ciudades desde nuevos ángulos. Sigan cuestionando el mundo, presten atención a las palabras que usamos y, sobre todo, sigan siendo curiosos. Hasta la próxima inmersión profunda.